Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir adelante en este camino hacia la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, a través de www.rcpc.co. Este es Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Aquí en Descubriendo cada 8 días tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. En esta oportunidad estamos acompañados por Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Hoy compartiremos otro tema de investigación para todos ustedes, los oyentes fieles de Radio Cultural Planeta Conciencia y su programa investigativo Descubriendo. El tema para hoy, el protestantismo de Martín Lutero. El chat de la página rcpc.co está dispuesto. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live, la señal de Facebook Live o a través de nuestra fanpage o página de Facebook, Radio Cultural Planeta Conciencia. Allí también pueden escribirnos a través del chat. Y un saludo también a oyentes que se conectan a través de sus celulares Android con nuestra aplicación RCPC Lite. Para ellos nos pueden escribir en el WhatsApp 304-361-5881. La aclaración pertinente antes de iniciar el compartir de esta información para todos ustedes en el día de hoy, y es que la propuesta, la investigación, la visión, las conclusiones de este programa corresponden a la visión de cada uno de sus integrantes, no corresponde exclusivamente a la verdad absoluta. Es un compartir de conocimientos que incita, que invita, que estimula al oyente para que haga la comprobación. No quisiéramos que rechazara todo, pero tampoco nos gustaría que lo aceptara todo, sino que más bien apunte, anote, esté muy atento y compruebe. Amplíe también con la información que usted tiene en ese proceso de investigación que lo caracteriza. Un hombre del impulso, del conocimiento, de la investigación. Un abrazo para todos ustedes, así como saludo a Juan Manuel Pombo. Bienvenido, Juan Manuel. Bueno, buenas noches para ti, Neil, y para todos nuestros queridos oyentes que ya están aquí en sintonía. Y bueno, ya dispuestos a compartir con ustedes esta investigación sobre el protestantismo y cuáles han sido pues las influencias que eso ha tenido en la sociedad antigua y sobre todo en la sociedad actual. También está con nosotros Salim Hasir. Bienvenido, Salim. Hola, Neil. Un saludo a Juan, para ti, para todos los oyentes que empezaron a conectarse en las distintas plataformas y están dispuestos ya a compartir con nosotros esta temática que traemos preparada, que es muy importante conocerla, ¿no? Porque hoy vamos a tocar el origen de uno de los movimientos, el movimiento protestante, que dio origen a muchas denominaciones religiosas. Y es importante conocer cómo nació, por qué nació, en qué se basó. Bueno, estaremos haciendo un viaje por esta investigación y esperamos los aportes de todos. Ok, también saludamos a los oyentes que ya se conectan con nosotros a Facebook Live. Ledis, Reinaldo desde Perú, Ledis está aquí en Barranquilla. Wilfredo Méndez nos saluda desde Trujillo en Perú. También Marta Manzano, Paulo Vieira, que está en Portugal escuchándonos. Leticia desde la Ciudad de México, un fuerte abrazo para ellos. En el chat de rcpc.com nos saluda Nancy Bracho, que está desde la ciudad del país hermano, Venezuela, exactamente desde Valencia. Buenas noches a la mesa de trabajo de RCPC, así que buenas noches para todos ustedes, bienvenidos a Descubriendo e iniciamos nuestro programa del día de hoy, recordando primero quién fue Martín Lutero, lo que uno encuentra rápidamente al digitar ahí en Google, Martín Lutero, un hombre nacido con este nombre Martín Luther, exactamente Martín Luther, después de cambiar el nombre a Martín Luther, como es conocido en alemán, Heilbronn
Alemania, nació el 10 de noviembre de 1483 y falleció el 18 de febrero de 1546. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero exhortaba a la iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que le produjo una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la iglesia católica ante la reforma protestante fue la contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se extienden más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron, por ejemplo, a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo del arte de la traducción. ¿Sí? Comenzó todo este arte para traducir las escrituras originalmente en latín a otros idiomas. Su matrimonio con Catalina de Bora, esto ocurrió el 13 de junio del año 1525, inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de las muchas corrientes cristianas. Así entonces Lutero, este personaje que nació en 1483, se caracterizó, dejó una huella en la historia de la humanidad, exactamente en el tema religioso espiritual, por la reforma protestante. Un 31 de octubre del año 1517 pegó 95 tesis que representaban una protesta sobre la forma en que la Iglesia Católica estaba dirigiendo las enseñanzas hacia sus feligreses. Y él, además, contrariando la voluntad de sus padres, se hizo monje agustino, como tú lo mencionabas ahora. Esto lo hizo en 1505. Comenzó a estudiar la teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró en 1512. Siendo ya profesor, comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica de aquella época. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en el año 1510. Él censuró también que las bulas eclesiásticas, que son documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos, fueran objeto de un tráfico puramente mercantil. Pues él notó ahí pues unos ciertos movimientos de influencias, ¿no? en el clero sacerdotal. Además, las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de descontento por la degradación de la iglesia, expresado desde la Baja Edad Media por otros reformadores que se pueden considerar predecesores del luteranismo, como el inglés John Wycliffe en el siglo IV, en el siglo XIV, perdón, y el bohemio Jan Hus en el siglo XV. Las protestas de Lutero fueron subiendo de tono hasta que, a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas para reparar la Basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta, redactando sus célebres 95 tesis que clavó en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg en 1517, como lo decía mi compañero Neil, y que pronto estas serían impresas bajo el título de cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Bueno, él tenía muchos descontentos con la iglesia, pero uno de los que lo llevó o lo puso más en desacuerdo fue el tema de la copa que rebosó la copa. Sí, una de las cosas fue el tema de las indulgencias, pues él veía que había tráfico de influencias allí en el clero sacerdotal, es decir, sabemos que las indulgencias son aquellas digamos, aquel proceso donde la iglesia perdonaba los pecados de las almas que estaban en el purgatorio, ¿no? Para que fueran al reino. Entonces, obviamente, los familiares llegaban con prebendas, algún tipo de beneficios, dinero, regalos, y Lutero no veía esto con buenos ojos. Y lo otro fue el tema de un movimiento para, digamos que arreglar la basílica de ese momento, donde se hicieron algunos de Roma, Vaticano, para recolectar dinero. Buscar capitalizar las arcas del Vaticano. El Vaticano vio en las indulgencias una buena fuente de ingresos y esto fue lo que, como dije hace un segundo, rebosó la copa, ¿no? Ahí entonces se decide Martín Lutero a colgar allí en las puertas de esta iglesia en Wittenberg, ¿no? En Alemania, sus 95 tesis. Así es, y Lutero fue rápidamente seguido por Calvino y Zwingli,
Este último Calvino en Alemania, ¿no? Sí, Perdón, en Inglaterra, en Suiza. Suiza. Dice que este último comenzó su protesta, es decir, es Zwingli, comenzó su protesta en Suiza, casi al mismo tiempo Wiki. que Lutero en Alemania. Después de la excomunión de Lutero, los escritos de Calvino ayudaron a impulsar el movimiento en Suiza, Escocia, Hungría, Alemania y el resto de Europa. Zwingli y Calvino fueron apoyados por los ayuntamientos de Zúrich y Ginebra. Comenzaron a gestarse los grupos protestantes como los luterinos, los calvinistas, los presbiterianos, anglicanos y anabaptistas. Claro, ahorita hablamos entonces de la reforma protestante, que es lo que se desprendió de esta protesta de Martín Lutero. Hablemos un poquito de él antes de todo esto. Él recibió el grado de bachiller en el año 502 y una maestría en 1505 como el segundo de 17 candidatos seguidos siguiendo los deseos de su padre, que lo quería pues todo un profesional, ¿no? Sí, no lo quería como sacerdote, como monje. Sí, se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad, pero todo cambió durante una tormenta eléctrica que ocurrió en 1505. Un rayo cayó muy cerca de él mientras regresaba de una visita a la casa de sus padres. Aterrorizado, gritó: "Ayuda, Santa Ana, me haré monje". Y bueno, como no le pasó nada, cumplió su promesa, salió con vida y abandonó la carrera de Derecho, e incluso sentimos que el haber cruzado el derecho fue lo que le permitió tener esa visión también crítica, ¿no? Claro. Vendió sus libros con excepción de los de Virgilio y entró en el monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505. Ya para el año 1508, es decir, 3 años después, ya había sido nombrado, estimados oyentes, como profesor de teología de la Universidad de Wittenberg. O sea que el muchacho era bastante adelantado y rápidamente se posesionó dentro de la enseñanza de la teología. Bueno, ante las continuas inconformidades de Lutero, la iglesia le hizo comparecer varias veces para que se retractase de aquellas ideas. En 2 ocasiones, en 1518 y en 1519. Pero en cada controversia, Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la Iglesia, remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón. En 1520, Lutero completó el ciclo de su ruptura con Roma al desarrollar sus ideas en 3 grandes escritos reformistas: Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, fue el primero; La cautividad babilónica de la Iglesia; y Sobre la libertad cristiana. Esos fueron los 3 escritos. Finalmente, el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en 1520. Es decir, el hombre se rebeló, ¿no? Después de la tesis que fueron en el 17, en el 20. Sí, en el 20 fue excomulgado y bueno, públicamente rompió pues el documento, ¿no?, que le hizo la iglesia. Y el nuevo emperador Carlos V le declaró proscrito tras escuchar sus razones de la dieta de Worms en 1521. Lutero permaneció 1 año escondido bajo la protección del elector Federico de Sajonia, pero sus ideas habían hallado eco entre el pueblo alemán y también entre algunos príncipes deseosos de afirmar su independencia frente al Papa y frente al emperador, por lo que Lutero no tardó en recibir apoyos que le convirtieron en dirigente del movimiento religioso conocido como la Reforma Protestante, sí. Y se le conoció. Las ansias de poder tener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las escrituras en profundidad. El documento bíblico, que de entonces ya estaba conformado por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Influida por la vocación humanista de ir a la fuente, ¿sí?, de llegar a la fuente para descubrir realmente el fondo de la verdad, se sumergió en el estudio de la Biblia. Recuerden que en el año 1515 había recibido el título de doctor en Biblia. Y así, entonces, conocer un poco más de la iglesia primitiva. Debido a esto, terminó como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Martín Lutero, convencido ahora de que la iglesia católica había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las escrituras.
siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por la fe, promovida por la Iglesia Católica. La justificación solo por la fe. Lutero enseñó o se empeñó en enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Así que eran dos visiones completamente diferentes que él pudo. Por eso no le gustaban las indulgencias. Exactamente. Por eso entonces él en el estudio profundo de las escrituras, de lo que él llamaba ir ad fontes o a la fuente, le permitió entonces tener esa visión o descubrir que la Iglesia Católica se había desviado evidentemente de la enseñanza primitiva. Lutero también hizo un aporte importante, que fue el primero en potenciar el invento de Gutenberg, que fue apenas hasta 1534 solo circulaban traducciones al latín de las Sagradas Escrituras, cuya lectura y estudio estaban destinadas a sacerdotes y eruditos. La traducción de Lutero intentó poner a la Biblia al alcance de la población, siguiendo su idea de que cada lector y no la Iglesia es responsable de la interpretación de la Biblia. Por conseguir su objetivo, Lutero intentó una suerte de mezcla entre las características comunes de los dialécticos que entonces se hablaban en Alemania y el latín, y así creó el llamado alemán puro, un idioma artificial que es la base de la actual lengua alemana. Decir entonces que también Lutero promovió esta traducción que hacía que esas interpretaciones, o más bien hacía que esa id a la fuente que él propagaba, pues la gente tuviera ese contacto más directo con las escrituras. Bien, y como tú dices, el tema de Gutenberg, la imprenta, ¿no? Ajá. El movimiento protestantista, o del protestantismo, una palabra difícil de pronunciar, el protestantismo se vio también muy cercano de la explosión de la imprenta, ¿no? Recuerden que la facilidad que tenía el ciudadano común y corriente de llegar a un libro era prácticamente casi que nula. Esto era un privilegio de reyes y de aristócratas. Sin embargo, con el tema de la revolución luterana, con todo esto, comenzó el movimiento de impresión de las Biblias en los lenguajes originarios, ¿sí? Al inglés, del latín al alemán, al inglés. Sí. Y esto hizo un boom del recién implantado sistema de imprenta. Sí, bueno, además Lutero, una vez desligado de la obediencia de Roma, él emprendió la reforma de los sectores eclesiásticos que le siguieron y conformaron la primera iglesia protestante, a la cual dotó de una base teológica. El luteranismo se basa en la doctrina inspirada en escritos de San Pablo y de San Agustín de Hipona, de que el hombre puede salvarse solo por la fe y la gracia de Dios, como tú lo mencionabas ahorita. Digamos que es una de los pilares con los que él funda de alguna forma el movimiento protestante. Lutero defendió la doctrina del sacerdocio universal, que implicaba una relación personal y directa del individuo con Dios, en la cual desaparecía el papel mediador de la Iglesia, privando a esta de su justificación tradicional. La interpretación de las Sagradas Escrituras no tenía por qué ser un monopolio exclusivo del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, la cual debía ser traducida por consiguiente a idiomas que todos los creyentes pudieran entender. Ahí es donde sucede lo que estaban hablando ustedes ahora del proceso de las imprentas, para que la Biblia llegara a todos. Él negó también otras ideas. Me gustaría que mientras estamos mostrando todos los elementos de la investigación, los oyentes vayan teniendo en cuenta varios puntos que después vamos a enlazar en lo que siempre ocurre de la mitad del programa hacia adelante, que es tomar todos los datos que nos lleva a la investigación y a comenzar a hacer reflexiones de lo que representó el movimiento, en este caso, movimiento protestantista, y bueno, y lo que tenemos que aprender de él hoy, porque al final eso es lo más importante del programa. Así que atentos a toda esta parte donde se descubre lo que ocurrió o los datos de aquella época para entender un poco más de qué se trató. Sí, como decía, Lutero negó además otras ideas asumidas por la Iglesia y a lo largo de la Edad Media, como la existencia del purgatorio o la necesidad de que los clérigos permanecieran célibes
Para dar ejemplo, él mismo contrajo matrimonio con una antigua monja convertida al luteranismo. De los sacramentos católicos, Lutero solo consideró válidos los dos que halló reflejados en los evangelios, es decir, el bautismo y la Eucaristía, rechazando los demás. Al rechazar la autoridad centralizadora de Roma, Lutero proclamó la independencia de las iglesias nacionales, cuya cabeza debía ser el príncipe legítimo de cada estado, la posibilidad de hacerse con el dominio de las iglesias locales, tanto en su vertiente patrimonial como en la de aparato propagandístico para el control de las conciencias. Atrajo a muchos príncipes alemanes y facilitó la extensión de la reforma. Es decir, Lutero comenzó con el proceso de su reforma a cambiar muchas cosas dentro de su movimiento. Bueno, dentro del movimiento. Sí, dentro del movimiento cambió. Buscaba que la iglesia de alguna forma considerara sus tesis. Claro, porque lo que Lutero al principio quería era que sus protestas o sus tesis fueran asumidas por la iglesia. Por la iglesia. Al ser rechazadas, como se dio, tuvo que hacer un movimiento. Comenzó el movimiento protestantista. Pero también la iglesia respondió con la antirreforma. Sí, que ahora vamos a tocar un poco. Ahora, me gustaría hablar un poco también de esa copa, esa gota que rebosó la copa con relación a las indulgencias. Que es, esas indulgencias era como la remisión, podía ser parcial o total, del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, amigos de Descubriendo, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma, o imagínense, o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Quiere decir que si usted era una persona pecadora en aquella época y usted olía de que iba derechito al purgatorio o al infierno, entonces usted compraba la indulgencia, un papel, como una especie de contrato con la Iglesia Católica para, bueno, salir, para que den la remisión parcial o total a esa situación. El fraile dominico Johann Tetzel había sido reclutado para viajar por los territorios episcopales de Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Mangucia en aquel entonces, vendiendo las indulgencias. Este personaje, Johann Tetzel, iba de ciudad en ciudad vendiendo indulgencias. Imagínense la cantidad de dinero que se recogió. Con el dinero obtenido por dicho medio, se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma. Así que cuando nosotros vamos a Roma y usted ve la Basílica de San Pedro, que después vino el pintor que hizo Da Vinci. No, Miguel Ángel y dibujó todos sus dibujos allá. Eso fue construido a punta de indulgencias, de engaños, ¿sí? La iglesia se hizo rica y poderosa con esto. Y también comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern, otro alemán. Así que con todo esto se recogió un dinero muy importante, aprovechándose de la fe ciega, como Lutero decía, de los creyentes en la Iglesia Católica. Otro aparte que tiene pues esa reforma del protestantismo fue que Lutero denunció el celibato como una práctica universal para el sacerdocio y se casó, con una ex monja, Caterina Bombora, en 1525. Y la unión de esta pareja estableció las bases de otros cambios dentro de la propia reforma. Más recientemente, a pesar del clamor de las alas más conversadoras de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, se empezó a ordenar sacerdotes de la comunidad LGTB. Entonces, esa también fue como un plus que vio Lutero para hacer su reforma, estar en unión a una pareja. Bueno, ahorita comenzamos a tocar alguna de las 95 tesis. Sí. Para que sepamos qué decía el hombre en ese sentido. Bueno, por supuesto, la extensión del movimiento de Lutero dio lugar a guerras de religión. Obviamente enfrentamientos entre católicos y protestantes que no han cesado, por supuesto, estimados oyentes. Hasta el sol de hoy, ¿no? Hasta el sol de hoy, además de que... A pesar de que Francisco se ha caracterizado por buscar acercamientos entre el catolicismo y el protestantismo. Ya ha habido varias reuniones. Sí, ese tema va a ser interesante. Incluso hay una organización internacional de religiones o de iglesias protestantes que este año cumplió 70 años. Precisamente muy curioso.
parecido a los 70 años de Israel. la conformación En el del Estado de mismo año, Israel. Sí, en 1948 se formó esa unión de iglesias internacionales y este año fue invitado. El Papa Francisco se acercó y dio un discurso de unidad entre las iglesias protestantes y la iglesia católica, que desde 1517 pues hubo un quiebre ahí. Bueno, Hubo un quiebre, un nacimiento de una- nuevas iglesias. bueno, las guerras de estas religiones en Europa, de católicos y protestantes, sucedió entre los siglos XVI y XVII. Si bien las diferencias religiosas fueron poco más que el pretexto para canalizar luchas de poder en las que se mezclaban intereses políticos, económicos y estratégicos, el protestantismo acabó por consolidarse como una religión cristiana separada del catolicismo romano, pero a su vez también se dividió en múltiples corrientes, al parecer disidentes radicales en la propia Alemania, como por ejemplo Thomas Müntzer, y al extenderse el protestantismo a otros países europeos, en donde aparecieron reformadores locales que crearon sus propias iglesias con doctrinas teológicas diferenciadas, como en el caso de Inglaterra con Enrique VIII, que si no estoy mal esa es la anglicana. La ¿no? anglicana, La anglicana. sí. Y en Suiza, Ulrico Zwinglio y también Juan Calvino, en Suiza y en Inglaterra. Es decir, Calvino en Inglaterra. que a partir de este movimiento luterano en principio que surgió en Alemania, se empezó a expandir por Europa. De alguna forma los movimientos, las personas que no estaban de acuerdo con la iglesia, vieron en esta protesta una oportunidad, primero para unirse a ella, pero además hicieron reformas de acuerdo al lugar donde estaban, es decir, hicieron otro tipo de iglesia, Claro. alejadas del Sí, catolicismo. entonces, ese movimiento conocido como inicialmente la Reforma Protestante o simplemente la Reforma, se conoce como el movimiento religioso cristiano porque se fundamenta en el mensaje de Cristo, iniciado, como lo estamos diciendo, en Alemania, exactamente por Martín Lutero en el siglo XVI, 1517 en adelante, que llevó a un cisma, un quiebre de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Así que después de 1517, lo que surgieron fueron más iglesias cristianas, ¿verdad? Porque su raíz vendría siendo desde la iglesia católica. Porque Sí. Recuerden que Martín Lutero hizo parte de la iglesia católica. Era monje, era... Sí, un clérigo de la iglesia católica. Ahora bien, eso de allí, de ese cisma, se desprendieron varias iglesias. Ahora, en la Reforma hubo cambios, por supuesto. La Reforma tuvo su origen en las críticas y protestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos de Europa, entre ellos Lutero, buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa, es decir, tenían allí una fuerte discusión en la autoridad del Papa, ¿sí? La autoridad cristiana o lo que se decía el representante de Dios en la tierra. El movimiento recibía posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial, ojo con esto, la intención inicial de reformar el catolicismo. La intención original o inicial era reformar el catolicismo. ¿Qué encontró entonces Lutero bajo esa intención inicial? Pues una postura clara, tanto que lo excomulgaron, ¿verdad? No se dio lo que inicialmente él pretendía, que era una reforma del catolicismo, con el fin de retornar, según él, a un cristianismo primitivo, y la importancia que tuvo la protesta de Espira, presentada por algunos príncipes y ciudades alemanas en 1529 contra el edicto del emperador Carlos V, tendiente a derogar la tolerancia religiosa que había sido anteriormente concebida por los principados alemanes. Así que recordemos la intención inicial de la reforma, buscando una reforma, valga la redundancia, del catolicismo, no se dio, y esto fue lo que dio origen a un movimiento nuevo llamado el protestantismo, y de allí se derivaron numerosas iglesias que hasta el día de hoy se mantienen. Bueno, también hay que tener en cuenta que se originó un Bretix medieval. No era sorpresa que Lutero, evidentemente, no era una figura de devoción para Roma, y fue en enero del 1521 que el Papa León X excomulgó al rebelde monje alemán de la Iglesia Católica. Esa decisión
no pudo evitar la propagación de sus ideas en todos los aspectos sociales, desde los campesinos resentidos con el credo privilegiado hasta los poderosos príncipes alemanes. Estos últimos estaban ansiosos de desafiar la hegemonía de Carlos V, el monarca del Sacro Imperio Romano, un complejo bloque de terrorismos multiéticos en Europa Central. Esta batalla religiosa dio como resultado la Guerra de los 30 años, desde 1618 hasta 1648. El Sacro Imperio Romano se dividió a lo largo de las líneas religiosas y nacionalistas. Y además, su desenlace fue la gradual fragmentación del imperio hasta su disolución formal en 1806. Ok. Es decir, que esa decisión del Papa León X en 1521 de sacar a Lutero de esa figura romana de la parte católica, le dio más pie a la gente a seguir ese protestantismo que él estaba promulgando. Ok, entonces, ya haciendo el recorrido de todo lo que significaron estos datos históricos, quisiera que ahora vayamos a analizar lo que él pretendió reformar, es decir, cuáles fueron los puntos claves que él vio dentro de su estudio detallado del documento bíblico que la Iglesia Católica no estaba practicando o que estaba desviando, y él en el movimiento protestante quería retomar. Y quiero empezar, por ejemplo, con algo que llamó la atención de Martín Lutero. Ahorita les decía que él buscaba que la Iglesia Católica retornara a los principios del cristianismo. De hecho, ustedes saben que en el documento bíblico protestante no hay unos textos, libros que sí están en la Biblia católica. Eso es producto de la Reforma. Eso es producto del movimiento protestante. Martín Lutero, siguiendo la guía escuchen bien esto, del Sínodo Judío de Yamnia, sustrajo de la Biblia que manejaban los católicos los libros deuterocanónicos. Estos son la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Siria, lo que se llama el eclesiástico, Esther, Judith, Tobit, entre otros, ¿no? Esos libros estaban incluidos dentro del canon católico de la Iglesia Católica. Sí. Él tuvo la visión de entender que como el cristianismo, según la visión de él, fue un movimiento originalmente judío, entendió que el movimiento judío, de haber excluido del canon los libros deuterocanónicos, era lo que tenía que hacerse en la Biblia del nuevo protestantismo. De allí entonces que la Biblia católica posee 46 libros en el Antiguo Testamento, mientras que la Biblia, que se conformó después del movimiento protestante, solo tiene 39. Es decir, sacaron los libros deuterocanónicos por consideraron que eran libros no inspirados. Sí, lo que pasa es que lo explicas muy bien en el sínodo de Yamnia, un sínodo judío netamente. Una vez Jesús entrega su mensaje y muere, los apóstoles pues quedan con la labor. Obviamente el judaísmo se vio permeado desde la visión de ellos, por supuesto, con el mensaje del Cristo. Ellos ahí toman la decisión de sacar de todos sus documentos y expulsar de sus sinagogas a quienes promulgaran ese mensaje y los libros que de alguna forma anunciaran la llegada de Cristo. Es decir, todo lo que oliera a Jesús dentro de sus enseñanzas, ellos lo borraron en el sínodo de Yamnia. Luego, en el 325, en el concilio de Nicea, cuando Constantino hace esta reunión ecuménica, él toma y hace una mezcla de los libros judíos del Antiguo Testamento con la enseñanza de Jesús, es decir, él vuelve a ligar eso, y ahí es donde nace la Iglesia Católica, mezclando al Dios judío con el mensaje de Jesús. Entonces lo que hace Lutero hace lo contrario. Lutero hace lo contrario. Lutero saca algunos de los libros que incluyó la Iglesia Católica por considerarlos que pues no tenían mayor influencia en la doctrina cristiana que él quería recuperar de alguna forma. Corroborando nuevamente la visión que siempre hemos mostrado en las investigaciones de Descubriendo, cuando afirmamos que la agrupación, la selección de los libros que conforman el canon bíblico se hizo bajo los intereses y visión de personajes en particular. Claro que las iglesias siempre se blindan ante esto que estoy diciendo al decir que estos hombres hicieron esto bajo una condición especial, es decir, estar llenos del Espíritu Santo. Sí. Bien, es una forma de blindar y decir que lo hicieron bien.
a lo que nosotros como investigadores decimos que lo hicieron bajo conveniencias, o por lo menos, para no decir de pronto conveniencias, bajo la visión de ellos. Sí. Y no es necesariamente la verdad. De allí que es importante para nosotros tener acceso a los otros documentos que ellos nos vincularon. Hay otro punto exacto que también me parece muy llamativo en el tema de la visión que tuvo Lutero con relación a la visión que tenía la Iglesia Católica. Lutero definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre la ley de Moisés y los evangelios, que reforzaba su teología de la gracia. Como consecuencia, Lutero creía que su principio de interpretación era un punto inicial y esencial en el estudio de las Escrituras. Notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del evangelio de Jesús en la iglesia de su época, institución a la que responsabilizaba de haber creado y formado muchos errores teológicos fundamentales. Creo en esto, en lo que hizo Lutero, y no fue darse cuenta de una de las cosas que serían bastante protestantes en aquel momento, y era desligar la ley de Moisés del mensaje de los evangelios. Sin embargo, en su protesta entendió que una es la ley que se expresó en el Antiguo Testamento y que el cambio de esa ley dura y fuerte al evangelio del Cristo, él le llamó que fue la gracia, ¿no? Es decir, ese cambio fue la gracia de Dios, del Cristo, hacia esta humanidad para que en ella encontrara la redención. No supo y no entendió Martín Lutero las diferencias sustanciales que sí tenían clara los judíos en Yamnia, Claro. en el 90 después de Cristo. Claro, de alguna forma Lutero desconocía esto, obviamente la formación católica que él tuvo. Ahí está el punto, tú acabas de dar el punto. Sí, la formación católica, digamos que él hace la protesta, él hace la protesta porque vio muchas cosas incoherentes y quiso de alguna forma llamar a la iglesia que hiciera unos cambios para asemejarse más al mensaje del Cristo. Sin embargo, digamos que el entrenamiento o la estructura que él tenía en ese proceso donde él se preparó como teólogo, evidentemente ahí estaba las enseñanzas que del concilio de Nicea se establecieron, que aún permanecen. Él generó una protesta, sin embargo, la generó bajo unas bases del catolicismo. Exacto. Sin embargo, con algunas variaciones. Sin embargo, dentro de la investigación he encontrado algunas frases polémicas de Lutero. Dice lo siguiente, dice, los judíos son pequeños diablos condenados al infierno. Tal vez los cristianos delicados y blandos de corazón creerán que soy demasiado drástico y riguroso contra los pobres, afligidos judíos, y crean que los ridiculizo y por lo tanto, y los trato con mucho sarcasmo. Por mis palabras, soy demasiado débil para ser capaz de ridiculizar tan satánicos engendros. Estaría contento de poder hacerlo, pero ellos son mucho más adeptos de la burla que yo y poseen un Dios que es maestro en este arte, así el mismísimo diablo. Esa fue una frase que una dijo frase de Lutero con relación a los judíos. A los judíos, exactamente. Sí, porque estoy en una página en donde hubo un libro que se llamó Sobre los judíos y sus mentiras, publicado en 1543, en donde allí se relataba ese proceso de división o de la visión que tenía Lutero en base a estos personajes. Se decía que él era antisemita. Exactamente. Era antisemita. Ahora, es curioso el tema de que se le considera antisemita porque por otro lado consideró las enseñanzas judías. Entonces ahí es donde está la cuestión, ¿no? Ahí es donde porque nosotros estamos analizando un movimiento protestante que tenía una intención de reformar la Iglesia Católica. Sin embargo, ahora en la medida que el programa vaya avanzando, vamos a entender qué fue lo que al final buscó, cuáles han sido las consecuencias y qué tuvo que ver el papel de Lutero en lo que actualmente, en muchas ocasiones en este programa, nosotros hemos denunciado como el nuevo orden mundial, que ese es, digamos que la cereza del pastel. Pero es necesario entender cómo fue que sucedió. Porque si no se comprende
por ejemplo, muchas personas a nivel mundial pertenecen a estas denominaciones, a estas iglesias protestantes, sin conocer incluso cuál fue el origen. De pronto habrá alguno que sepa todo esto, pero realmente Lutero, ¿cómo encaja dentro de esta pieza? Lutero también tenía mucho que ver con lo que es los jesuitas, era un hombre preparado, vestía sotana negra. Sí, era doctor de Era de los Biblia, doctores de la ley, de la Biblia, enseñanza y de la Biblia. Era Entonces, profesor de la Biblia. Entonces, de alguna forma, Lutero sabía lo que estaba haciendo y la Iglesia Católica aprovechó, Pudo haber aprovechado, porque vamos a ir entendiéndolo ahora, este movimiento para su conveniencia. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo así? Si estas están de pelea, ¿no? El protestantismo con el catolicismo. Bueno, no es tanto así. Y ahora lo vamos a ir tocando. Claro. Oye, ya Neil dio un adelanto con esa reunión que se hizo de los 70 años en donde el Papa Francisco fue invitado. Sí, la Unión Internacional de Iglesias Protestantes, de Iglesias Cristianas Protestantes, que se presentó hace unos meses en la celebración de los 70 años de la conformación de esta organización y tuvo como principal invitado al Papa Francisco. Así que esas diferencias que se iniciaron con la protesta de Martín Lutero, que fue realmente una cuestión de enfrentamientos. Hay una película que les recomiendo que se llama Lutero, que nos hace ver un poco más qué pasó en ese momento en que Lutero se rebela contra la ley de la Iglesia Católica. Ahora, cuando decimos que de la base católica se presenta la protesta, recuerden que quien la originó y quienes estuvieron alrededor de ella hicieron parte de la Iglesia Católica, nos hace concluir algo muy importante, que pienso que nos hace después comprender una de las revelaciones del Apocalipsis, cuando habla de la ramera, ¿no? De la ramera y de sus hijas. Sí. Entonces, cuando hablamos de que la Iglesia Católica en esa base de teológica, doctrinal y de poder que tenía en 1500, de allí esa protesta surge en nuevas iglesias. Entonces es claro saber que con base a esa raíz católica surgieron unas nuevas. Si bien con algunas diferencias, pero de fondo se mantuvo algo que para nosotros es muy importante, la mezcla de las dos tradiciones. La mezcla de la tradición judía, del Dios judío, Yahvé, allí en el Antiguo Testamento, y cómo Lutero, a pesar de la reforma, permitió que siguiese la mezcla en su nueva Biblia. Es decir, que se vinculó el mensaje de Jesús, el mensaje de los evangelios, por ejemplo, con la misma ley de Moisés. De allí entonces que los movimientos protestantes de la actualidad, al hablar de Cristo y al hablar de Jehová, se creen que es el mismo. Es el mismo. Y eso es lo mismo que en la Iglesia Católica. Claro, hay una base, ¿no? Digamos que esa base de la doctrina que se estipuló en el Concilio de Nicea permanece, disfrazada de otras prácticas, de otra prédica, pero es la misma. Si bien dentro del catolicismo se adora el mensaje de Jesús, la imagen de Jesús en imágenes, el tema de los rosarios, bueno, en el protestantismo se hace de otra forma, ¿no? Ahí está el tema de las alabanzas. Y de alguna forma, si bien cambiaron formas, cambiaron estructuras, la doctrina en el fondo de adorar a ese Dios judío que se presenta como el Padre de Jesús permanece. Además, otro punto es que lo hemos tocado aquí otras veces, ¿no? Los pastores son preparados por la Iglesia Católica. Claro, eso es lo que quería decir exactamente. En 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo de 1508. El 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia. En 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando a su cargo 11 monasterios. Es decir, él recibe todo su título de doctor en Biblia, de teólogo de universidades controladas por el Vaticano. Y así como pasó con Martín Lutero, hoy cualquier líder protestante tiene que ser preparado dentro del mundo teológico, gobernado aún por el movimiento jesuita, que es un movimiento adscrito al Vaticano. Sí. Salín decía algo sobre el nuevo orden mundial, que ese vendría siendo la cereza al postre, pero igual es necesario que todas
todos estos movimientos religiosos mantengan esa misma estructura de la confusión del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento, con el del Nuevo Testamento, porque al final, en esta época, se está esperando un Mesías y ellos necesitan, esa organización necesita que ese Mesías sea aceptado tanto por protestantes como por católicos, como por ateos, como por lo que sea, sí, pero deben mantener por eso esa misma estructura, esa misma base. Claro. No, además de que cuando se presenta la protesta, se separa las personas que, digamos, eran afines con las tesis y la protesta de Lutero. Luego se fragmentó más aún ese protestantismo en otras iglesias como la anglicana, por ejemplo. Luego fueron apareciendo más denominaciones ya más actuales, por ejemplo, el movimiento de los Testigos de Jehová con Charles Taze Russell, que fue el fundador. Bueno, más adelante los mormones, Joseph Smith, bueno, muchas otras cuestiones que fueron apareciendo. Y hay algo clave en esto, ¿no? Cuando el mensaje del Cristo es tomado por la Iglesia Católica desde el 325, era una sola, digamos que era una sola imperio, una sola iglesia quien lo tenía. Luego se fragmentó, no sé cuántas iglesias protestantes habrá en la actualidad. Y hay algo clave en esto, ¿no? Que nos hace sospechar. Que antes de la protesta de 1517 de Lutero ya se había presentado el cisma entre las iglesias de Occidente y de Oriente. Sí, en el año 1000. En el año 1000 ya estaba el tema de la iglesia de Oriente, que se estableció más en Rusia, unas zonas de Asia, primero en Asia, exacto. Y ahora hay en Rusia también. Y Europa, ya presidida por el Papa oficial de Roma Vaticano. Pero luego esto se dividió más. Y hay algo clave cuando Juan tocaba y recordaba lo del nuevo orden mundial. Y es que en muchas de sus estrategias, este programa oscuro, por supuesto, necesita que haya divisiones. Y entre más divisiones haya, mejor. Porque es una forma... Aquello que divide y vencerás. Aquello divide y vencerás. Porque es una forma de que si alguna forma un grupo no está contento con la línea que se está llevando, tranquilo, que acá te tenemos otro, pero ese otro que te ofrecen está sujeto a la misma línea originaria. Es un poco diferente en apariencia, pero en el fondo es lo mismo. Lo mismo, sí. Entonces, en este caso, todas esas iglesias están sujetas a Roma Vaticano. Puede que usted no tenga un rosario, no adore imágenes, porque es de la línea de la católica, pero sí tiene la doctrina principal y es la adoración al Dios hebreo. El Antiguo Testamento mezclándolo con el Cristo. Sí. Porque una de las tesis habla precisamente, señala el tema de la adoración de las imágenes. La adoración de las imágenes que se estipula en el sincretismo, perdón, en el sincretismo de Nicea, ¿no? En Nicea sí. se adoptan una serie de prácticas que no eran propias del cristianismo, de los primeros cristianos, pero al intentar establecer la nueva religión como propia del Estado, hubo que mezclar cosas. Así entonces, una de las tesis decía que pues, no había que adorar las imágenes que acostumbra adorar la Iglesia Católica. Pero si bien no hay una figura en adoración y no hay un papa a quien besarle el anillo, vemos dentro del protestantismo la misma figura de un intermediario. Un intermediario entre la espiritualidad del ser humano y Dios. En este caso, la institución religiosa y su líder, su pastor. En este caso, pastor, ya no se llaman ni curas, ni cualquier cosa de esta, pero sigue habiendo intermediarios. Entonces, las personas llegan a la iglesia protestante de cualquiera de denominaciones, que no sabemos incluso cuántas habrán en todo el mundo. Muchísimas. Y sentándose allí en la iglesia, intentan llegar a un conocimiento espiritual, pero fundamentado en la visión, en la interpretación que hace su pastor. Y este pastor formado además en escuelas para lograrlo, ¿no? Sí. Antes de eso, en escuelas de teología y después en escuelas de protestantismo, porque incluso usted escucha hablar a un líder pastoral y tiene un discurso, sí, todos hablan igual. Igual, eso es preparado, ellos los preparan en esto, pero antes tuvieron que haber sido preparados en teología. Si quieren ser pastores, pues. Sí, esa es la famosa oratoria, ¿no? Que tiene distintas denominaciones en el ámbito militar, la hay, en lo económico, y por supuesto en esa también. Entonces desaparece la figura del Papa, desaparece la figura del cura, pero aparece la figura del
Pastor. Mira, hay algo también con el tema de las indulgencias. La indulgencia, como lo explicamos, básicamente era el proceso donde el fiel pagaba para que la iglesia interviniera por su espíritu o el de algún familiar para que fuese al reino. Bueno, eso si bien desapareció, entre comillas, las iglesias protestantes lo han adoptado, solo que de otra forma. Ya no es la indulgencia, sino es el diezmo. El diezmo es, digamos que la ofrenda, la parte que usted pone en dinero, porque es en dinero, y eso, según la prédica, según la enseñanza, le asegura, porque está diezmándole a Dios, le asegura un lugar en el reino de los cielos. Y si usted, pues la cantidad que da de dinero es bastante amplia, pues el lugar que tendrá en el reino será mucho mayor. Pero date cuenta que lo que hizo Lutero en la Reforma no pudo frenar eso, porque al mezclar una tradición que es netamente del Antiguo Testamento, porque es una costumbre, es una enseñanza de Yahvé. Ahí está. Sí. Una de las 613 leyes en donde se enseña que pues hay que diezmar, el diezmo de la tierra, del fruto, de los árboles, todo de Jehová es cosa dedicada a Jehová, dice el Antiguo Testamento. Entonces, al hacerse la Reforma se mantiene eso, y fíjate que es uno de los puntos claves dentro del protestantismo, porque si hay solamente la iglesia, la obra, la iglesia, que para mi concepto, si se quiere mantener, todos tienen que aportar, claro que sí. Pero además de eso, logran enriquecerse de una manera pues bastante particular cada uno de sus líderes, de los grandes, ¿no? Habrán iglesias de garaje, que habrán pastores que hacen la cuestión por amor a la gente, pero hay otros que realmente dejan mucho que desear. Se han enriquecido. Bueno, vamos a leer algunas de las 95 tesis que tiene Lutero o que manifestó Lutero en todo ese proceso que él tuvo de protestantismo. Palabra Vamos difícil. a hacer un ensayo. Protestantismo. Sí. Decirlo rápido. Por ejemplo, él dice que dentro de esas 95 tesis, él dice, el Papa no tiene ni la voluntad ni el poder de perdonar las sanciones, excepto las que han impuesto por su propia autoridad o por la de los cánones. Sigue diciendo, el Papa no tiene el poder de remitir culpa alguna, sino declarando y que justifiquen que ha sido remitido por Dios, o en la mayoría de los casos, remisión reservado para sí mismo, en cuyo caso, si su poder eran despreciados, la culpa sin duda seguiría siendo. Por aquí dice el tema del infierno, dice, el infierno, el purgatorio y el cielo parecen definir en su desesperación la desesperación casi, la paz de la mente son diferentes. Dice también, y esto no parece ser demostrado que está seguro y confiado de su bienaventuranza. Por lo menos todos ellos, a pesar de que pueden ser muy seguros por ellos, deben diezmar. Dice por acá, son 95. Dicen Bien. por acá. Mientras consigues más, vamos a saludar a los oyentes que están ahí en los chats de la emisora, en el chat de el Facebook Live y en el WhatsApp. Por ejemplo, vamos al WhatsApp de los oyentes fieles de RCPC y está Félix desde Ecuador conectado. Hans también está en Ecuador. También está Eric desde Uruguay. Un fuerte abrazo para él. También está Brainer Prince desde Barranquilla. Felipe Gutiérrez también nos saluda. Quetzalcóatl Núñez está en México. Alberto Cano desde Colombia también nos saluda. Estimados oyentes, Joaquín, que está en el sur del continente, en Argentina, un fuerte abrazo para él. También Olga Lucía Pulesio reporta sintonía y está muy atenta a la transmisión que estamos haciendo en vivo y en directo. También vamos al chat de la emisora, donde Félix nos dice, el sistema religioso utilizó a Lutero para seguir un plan manipulador, divide y vencerás. Otra fragmentación de la verdad que disipa la luz verdadera. Además, porque entendemos que este movimiento, desde el primer momento en que se generó, se presentaron enfrentamientos entre los seguidores de la reforma de Lutero y los seguidores de la Iglesia Católica. Y hasta el sol de hoy existe eso. Los hermanos, los católicos llaman a los protestantes los hermanos separados. ¿Sí? Y entonces cuando ellos le llaman así separados, se sienten ofendidos, tratando entonces de decir, que ustedes allá adoran imágenes, entonces hay una división, y es lo que se logra. Y es curioso,
y a mí me parece muy importante que reflexionemos sobre esto, porque en muchas oportunidades por la visión que queremos tener de la espiritualidad terminamos hablando de espiritualidad, pero también divididos. Y eso es contradictorio, ¿verdad? Sí. Como yo hablando de espiritualidad me divido del otro. Si el fundamento, uno de los fundamentos básicos de la fe, fundamentada en el Cristo, es amaos los unos a los otros. Y pareciera que nosotros lo entendimos señalados los unos a los otros. Porque vaya que nos señalamos, nos damos duro y creemos en muchas oportunidades ser los poseedores de la verdad. Por nuestra simple percepción o nuestra limitada percepción de las cosas, o por nuestra simple creencia, o por nuestra simple opinión, porque a veces nuestras opiniones, como opiniones, queremos presentarlas como si fueran verdades. Entonces, ¿realmente estamos viviendo una espiritualidad? ¿Realmente los movimientos que han surgido después del mensaje de Cristo han sido fieles al mensaje como tal? Un mensaje que para mí está fundamentado en el amor y la comprensión. De hecho, fíjense ustedes que Jesús en su vida demostró en una y otra oportunidad eso. Amor profundo por lo que hizo, amor profundo por una humanidad y comprensión en una humanidad que se encontraba completamente desviada. Pero bajo esas condiciones y otras más, solamente voy a mencionar eso, pudo tener la capacidad de transmitir ese mensaje y convertir el mensaje en un legado que hasta el sol de hoy, fíjense, seguimos hablando de él, y convirtiéndose ese mensaje en esperanza para muchos. Por lo tanto, pienso que si bien no hacemos parte de una denominación religiosa, cristiana, católica, protestante, de cualquier tipo, y estamos buscando una espiritualidad, sería interesante que entendiésemos ese pilar, comprendernos, amarnos y vivir una verdadera espiritualidad, porque el Cristo lo dijo, los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad, no por denominaciones, no por creencias, no por nada de eso, sino por la práctica del mensaje de Cristo. Bien, también nos dice Pablín, buenas noches y saludos a toda la mesa de trabajo, a los oyentes de Descubriendo desde una lluviosa La Plata. Está lloviendo en La Plata, Argentina. Está lloviendo en diferentes lugares del planeta fuertemente. Esta mañana en el noticiero hablábamos de fuertes lluvias en Italia. Ya había sucedido en Francia, en Colombia hay muchos departamentos en alerta por las fuertes lluvias. También saludamos a, bueno, aquí nos dice, hola muchachos del ayer. Creo que ese debe ser, ayúdenme allí por favor con el Facebook Live. ¿Lo tienes? También nos saluda desde San José de Costa Rica, un nuevo oyente que ha estado muy atento, vio uno de nuestros videos y esto lo llevó a buscar la emisora y le ha dicho a su hijo, porque de pronto no entiende mucho esto de las tecnologías, y se ha colocado hoy en directo escuchándonos. Un fuerte saludo para él y para todos nuestros hermanos costarricenses. También a Naudis Camilo. Un fuerte abrazo para Naudis, que está allí en la República Dominicana. Bueno, Ada Fernández nos dice, nos pregunta cuál es el WhatsApp, cuál es el número de WhatsApp. Gracias, un abrazo de corazón a corazón desde Costa Rica. Dice también Samaray Mejía, bueno, le da las gracias. Carlos Libertad dice, buenas noches, saludos a la mesa de trabajo y a todos los espectadores conectados. Bien, mientras dices eso, quiero recomendarles a los oyentes que pueden también ver los programas radiales. Este es un programa radial. Sin embargo, con el tema de las tecnologías, ya los estamos filmando y quedan montados en un trabajo de edición muy interesante que está haciendo uno de nuestros oyentes, William Matamoros, en su canal en YouTube. Su canal se llama Despierta, este es el tiempo. Pueden entrar allí al canal, suscribirse y cuando él monte por ejemplo, este programa que estamos haciendo hoy, lo montará él en su canal y ustedes pues lo podrán tener allí y lo podrán ver cuantas veces quieran y lo pueden compartir con otras personas como también ocurre. Por aquí nos dice también Carlos Eduardo Centeno, dice, ¿cómo podemos saber si toda la Santa Biblia no fue y ha sido manipulada por la misma Iglesia Católica, que es la madre de todas las iglesias protestantes y que enseñan doctrinas basándose en la misma Biblia que ellos, los católicos, han alterado y que por ende lo que hizo Lutero no fue ni servirá para nada, dice él, Claro. ya que
como lo afirma él aquí, ya que lo que hizo Lutero pues no sirve para nada y que más bien todo ha sido planeado por la madre de todas las rameras. Bueno, ya lo hemos tocado. De alguna forma La manipulación ha sido las bases del catolicismo se sostuvieron con el protestantismo disfrazado de otras cosas, pero siguió el tema de la enseñanza, de la doctrina básica, que es la adoración al Dios del Antiguo Testamento, ahí pues mezclado con el mensaje de Jesús, eso se ha mantenido. Y por supuesto que la misma iglesia ha tenido que ver con la manipulación bíblica, ya lo mencionamos. Hemos hablado de las traducciones que se presentaron antes del Nuevo Testamento con las escrituras hebreas, que se presentó la Septuaginta, los 70 versores hebreos que traducieron los textos del hebreo arameo al griego inicialmente. Sí. Y luego después ya con Alfonso el Sabio se hicieron algunas otras traducciones donde se cambiaron conceptos. Y después fue un papa, ¿no? Jerónimo, que también tomó las traducciones de Alfonso, que él las tradujo al latín, si no estoy mal. Y él tomó esa traducción al latín, no la tradujo a otro idioma, sino que le hizo unos recortes y unas reinterpretaciones profundas. Jerónimo en el siglo IV hizo la primera, que es la Vulgata. Y después Alfonso el Sabio, Alfonso el Sabio fue exacto. Hizo la segunda, ambas en latín, sino que hicieron reformas. Exacto, la reformaron. Entonces, evidentemente esto nos demuestra y le responde al oyente que lo que nosotros decimos sagrado no es tanto. ¿Por qué? Porque ha sido tocado. Ahora, que la Biblia contenga mensajes de verdad, por supuesto que los tiene. Pero igualmente, como es una mezcla de tradiciones judías y tradiciones del mensaje de Cristo, también hay cosas que pertenecen a la oscuridad. Y eso lo hemos tocado acá. Bueno, Andrés Felipe Rivera. Otro punto ahí para decirlo y para ampliar lo que estamos diciendo en lo que quedó. Si nosotros le aplicamos a las iglesias protestantes que nacieron después de Lutero, los 6 aspectos básicos que conforman una religión, cada una de estas religiones le aplica. Por ejemplo, el primer aspecto, la adoración a un Dios, sí lo hay. El segundo aspecto, la creencia y la obediencia a los guías sacerdotales, sí lo hay. El tercer punto, un libro sagrado, sí lo hay. El cuarto punto, festividades, sí lo hay. El quinto punto, que tiene que ver con los lugares de congregación, sí lo hay. Y el sexto punto, que es la creencia, sí lo hay. Así que el cambio, el supuesto cambio que se dio en la reforma no fue tan profundo como, al parecer, inicialmente diría yo que Martín Lutero quiso. Ok. Bueno, Andrés Felipe Rivera dice, ya sabemos que el Papa Francisco está buscando realizar un nuevo ecumenismo pro nuevo orden mundial para que surja la nueva religión del anticristo. Y de ahí que se esté llevando a cabo estas reuniones entre las religiones. Sí, ya lo hemos analizado, lo analizamos en este momento. Dice, bueno, sigue Mafer Cabrera, nos saluda. Teresa Meriño, saludos desde México con mucho respeto y admiración. Un fuerte abrazo para Teresa. María Mafe Cabrera hace parte. Recuerden que los sábados estamos entregando conferencias virtuales a los oyentes de Descubriendo. Los oyentes que han venido siguiendo la información y las investigaciones, y también, porque hay otra parte, y es las personas que ven los videos que hacemos en YouTube. Ya son varios, incluso los videos que también hace nuestro compañero Salim en su programa o en su canal Flecha Antigua. Ellos, los que se conectan allí a los videos, también nos escriben, y con ellos hemos hecho un mecanismo para seguir entregándoles y compartiéndoles información en lo que llamamos charlas virtuales. Y una de las participantes es Mafe Cabrera, por eso nos dice, mañana nos vemos. Un fuerte abrazo para Mafe. Bueno, sigamos con los 95 puntos de la tesis. Dicen, los cristianos deben ser enseñados que no es la mente del Papa de la que compra de indulgencias se debe en modo alguno frente a las obras de misericordia. Sigue diciendo que los cristianos deben ser enseñados que el que da a un pobre o le presta a un hombre necesitado, no mejor que si han comprado los indultos. Porque, sigue diciendo, porque por una obra de caridad y aumenta el hombre llega a ser mejor, mientras que por medio de indultos que no llega a ser mejor, pero solo más libre de castigo.
dice que los cristianos deben ser enseñados a que al menos, a menos que tengan la riqueza superflua, que están obligados a llevar lo necesario para el uso de sus propios hogares y de ninguna manera de lujos que en los indultos se dan. Claro. Bueno, Dice, miren que la reforma protestante también dependió para poder fraguarse, para poder consolidarse, también dependió del apoyo político y también de algunos príncipes y monarcas de Europa. Esto para poder formar iglesias cristianas de ámbito estatal, posteriormente llamadas iglesias nacionales. Los principales exponentes de la reforma protestante, como ya lo saben, fue Lutero y Calvino. Lutero en Alemania y Calvino en Inglaterra. El protestantismo ha llegado a construir, estimados oyentes, y constituir la segunda gran rama del cristianismo con un grupo de fieles que actualmente supera, y escuchen bien esta cifra, los 900 millones en el mundo. Claro, no supera todavía los de la Iglesia Católica, porque le lleva ya muchos años, Sí. muchos años. Pero me llama la atención este punto porque recuerda cuando hicimos, Salín y Juan Manuel y estimados oyentes, cuando hicimos el documental La Iglesia surgida en el Concilio de Nicea, hablamos de lo que tuvo que hacer Constantino en el concilio para que los sacerdotes, para que la gente que llegó en representación del cristianismo, aceptara el sincretismo que se presentó. Y una de esas cosas fue ofrecerles grandes riquezas, beneficios, construir las iglesias, ¿no? Los templos, dinero, y ciertos beneficios a ellos como guías de la iglesia. Y eso hizo eso. Pero entonces fíjense que para que la reforma protestante tuviese fuerza, a ella se tuvieron que unir políticos y príncipes y monarcas para construir las iglesias protestantes, Sí. que también comenzaron a ser grandes y lujosas a lo largo del tiempo. No, y todo el tiempo, el tema de la imprenta, ahí se necesitó plata, ¿no? Para Claro. poder imprimir los textos bíblicos en distintos idiomas. O sea, recursos se necesitaron, sin Sí. duda. Recursos se necesitaron y los recursos salieron de políticos y salieron, estimados oyentes, de toda esta situación de los príncipes y los reyes. Además que muchos príncipes y reyes vieron conveniente, en el caso de Enrique VIII, por ejemplo, él no estaba de acuerdo con el tema del celibato de la Iglesia Católica y él, bueno, aprovechó toda esta protesta y dijo, bueno, yo voy a adaptar el tema del protestantismo, lo voy a adaptar para mí, pero voy a incluirle a eso que sí los sacerdotes se puedan casar y ahí nace todo el proceso de la Iglesia anglicana. Enrique VIII. Entonces fue aprovechado por muchos príncipes y reyes. Además de que, miren que digamos que el meollo de este asunto, del cómo surge el protestantismo y cómo los oyentes ya han visto que han participado y han, digamos, dicho que esto tiene que ver con una iglesia que se instaurará al final, ¿no? Que el tema del nuevo orden mundial. Fíjense que en el concilio de Nicea se establece la adoración al Dios judío. Ahí se hace la mezcla y eso se mantuvo con las iglesias protestantes. De alguna forma, la nueva religión que surge será aceptada porque esa adoración no se perdió. O sea, que el protestantismo contribuyó a que la masa de la población que no estuviese de acuerdo con la Iglesia Católica, sin embargo, no se desprendiera de esa línea doctrinal. Entonces, cuando surja la nueva iglesia, la nueva religión, presidida, por supuesto, por el Mesías judío, donde se va a establecer la adoración definitiva Yahvé en su templo, pues la humanidad la aceptará. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí se van a contemplar los 10 mandamientos, se van a contemplar las leyes mosaicas, que es lo que se ha enseñado. Y bueno, el mensaje de Jesús, porque este personaje, como ya lo hemos denunciado muchas veces aquí, hablará también en términos, entre comillas, muy espirituales y se hará pasar o se proclamará él como Dios. Yo pienso que el mensaje, uno de los puntos que aprovechará esta nueva iglesia, esta tergiversación con esta nueva iglesia del mensaje de Jesús, es el mensaje de la segunda venida. Sí. El mensaje de la segunda venida es importante para este nuevo movimiento para poder preparar la venida del aún esperado Mesías judío. Del anticristo. No del Cristo en su segunda venida, sino del anticristo. Entonces, por eso pienso que siempre seguirán utilizando el mensaje de Jesús. Además, porque este mensaje de Jesús hasta un punto, ¿verdad? Hasta un punto en que se aparezca ya su Mesías, el anticristo. Siempre será cautivador. Claro, atraerá. Siempre va a traer. Siempre va a traer por varias razones, ¿no? Y es que es poderoso.
Tiene verdad. Tiene verdad. Y el ser humano reconoce la verdad del mensaje de Cristo. Sin embargo, esta verdad manipulada y tergiversada incluso en las iglesias protestantes. Claro, Es que ustedes dieron una clave ahora. Es necesario mantener a esa humanidad o a los creyentes divididos para que ese mensaje, aparte que está manipulado, no llegue a transformar a las personas. Y de esa manera, propagando esa división, esta organización tenga como más ventaja para implantar lo que de verdad quiere en esta humanidad. Mira, que hay otra cosa que utilizan en las iglesias protestantes, que en la iglesia católica pues no se predica mucho, y es el tema del rapto, el famoso rapto en la iglesia evangélica, que pues es aquel que Tiene dice mucha fuerza. que en un tiempo pues cuando venga Jesús en su segunda venida, tomará a las personas que pues creyeron en él, que fueron fieles a su iglesia, y serán arrebatadas al cielo. Pero este no fue una idea de Lutero. No. Eso se produjo Fue mucho posterior. tiempo después. Sí, en los mucho, años sí, 1800. porque como lo hemos mencionado, esto se fue ramificando y se fue haciendo más cambios y más cuestiones, tanto así que usted entra a una iglesia evangélica y no es lo mismo que lo que se predica en los testigos de Jehová, por ejemplo. O sea, hay ya diferencias. Ahora, fíjate que ahora cuando dices testigos de Jehová y mencionamos también a los mormones, cabe resaltar que ellos no se denominan parte del movimiento protestante. No, surgieron mucho después. Porque surgieron después. El tema de los testigos de Jehová con este señor Charles Taze Russell. masón, por supuesto, masón, formó esta corriente religiosa, mucho después del protestantismo de Lutero. Y el tema de los mormones, con Joseph Smith, que también pues una revelación, una aparente revelación con el Cristo, con Gabriel y incluso con los apóstoles, que le dijeron que tenía que crear la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo de los últimos días, que es el movimiento mormón. Que dentro de poco van a inaugurar aquí en la ciudad de Barranquilla el segundo templo mormón. Solamente hay dos en Colombia. Uno en Bogotá y el que van a inaugurar prontamente en noviembre aquí en la ciudad de Barranquilla. Tienen que estas personas que hacen parte de esta iglesia tienen que ir por lo menos una vez a los templos, a ese templo Al año. Sí. Es decir, que si no existiera la gente que hace parte de el sueño es ir al templo mormón en Bogotá, en caso de Colombia, Bogotá, y allí es donde se pueden hacer las ofrendas, se pueden hacer las peticiones y todo eso, solo allí. Así como cual costumbre judía, ¿no? Y también, y los musulmanes también, ¿no? Que deben ir a la Meca. A la Meca una vez al año. Claro. Pura adoración, sí. Pura creencia y adoración. Ahora van a hacer uno aquí, ya lo terminaron, lo inauguran hace poco, la gente que esté cerca no tiene que viajar hasta allá, pero se convierte inmediatamente en un lugar, además de turístico, de fe. Sí. Y todo el dinero que eso claro que se maneja ahí. Claro, por supuesto. Entonces, a pesar de que no hacen parte de las denominaciones protestantes, pues tienen las mismas características. Bien. Pero fíjate que, bueno, con todo el protestantismo, al final, porque iniciamos con que, bueno, Lutero quería hacer una reforma para que la Iglesia Católica cambiase y todo esto, y uno pensaría que, bueno, en un principio se logró y las cosas cambiaron, porque una de las cosas que Lutero tampoco estaba de acuerdo era la forma en que se predicaba el mensaje. Además de que era en latín, muchos no entendían, el mensaje no llegaba a la gente. Pero uno creería que eso cambió. Bueno, ahora como se dice en el idioma natal, todo el tema de la prédica, yo diría y me atrevería a decir que eso no ha cambiado. Porque el mensaje, en el caso por poner un ejemplo de las evangélicas, los pastores, cuando interpretan la Biblia, cuando entregan la doctrina a los fieles, yo diría que no es entendido tampoco el mensaje de Jesús, por supuesto. O sea, yo pienso que está en la estructura. La estructura de la Iglesia Católica era un personaje que tenía la autoridad para hacerlo. Claro. O sea, en este caso el cura, el Papa, ya en una escala superior. Pero cuando entra Lutero, con Lutero, la reforma sigue existiendo la misma mecánica. La misma mecánica. Es decir, hay un mediador, el pastor. Entonces, el pastor tiene sus abejas y él se encarga de pastorearlas, ¿verdad? Entonces, esa misma estructura no deja que cambien las cosas. O sea, sigue lo mismo, solo que con otras formas. Entonces vemos que en definitiva las protestantes son evidentemente hijas de la católica con otras denominaciones, y lo que tú decías del Papa,
El Papa busca hacer ese ecumenismo, uniendo las denominaciones que se derivan del cristianismo, para luego unir estas denominaciones con las dos otras religiones más poderosas. Claro, fíjate lo que podría suceder si Francisco llega a cumplir esa meta de unirlo, ¿no? Habría un clima de felicidad, un clima de gozo, porque se unieron, dirían los católicos, nuestros hermanos separados, volvieron. No sé cómo lo manejarán. El tema es que se encontrarán, como dice ya el movimiento, este no es el sincretismo, sino ecuménico, de la unión de los hermanos en Cristo. Entonces, Sí. ¿cómo esa unión de hermanos en Cristo, promovida por Francisco, función del falso profeta, es una función del falso profeta, cómo abriría entonces el camino hacia la unidad con las otras dos iglesias más poderosas, como la musulmana y la judía? Claro, porque hay un punto donde las tres convergen, y en el caso de las cristianas, obviamente el mensaje de Cristo, pero la musulmana y la judía y la cristiana convergen en el tema de Abraham, del Dios del Antiguo Testamento. O sea que tienen puntos donde convergen, y cuando Francisco logre unir las cristianas ya será más fácil unir las demás. Y uno pensaría que esto es utópico, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que todo esto se una? Bueno, es la labor que está haciendo Francisco, lo viene haciendo muy bien hasta el día de hoy. Ha tenido relaciones y reuniones con grandes jerarcas de estas denominaciones, tanto del Islam como del judaísmo. Y bueno, en cualquier momento no se sorprenda que hayan diálogos más cercanos. Incluso creo que en uno de los videos que tú hiciste en el canal de YouTube, dabas una noticia de una iglesia o un lugar que se construyó donde... The House of One. Exacto, donde En Alemania, en el mismo lugar hay 3 espacios donde se practica el judaísmo, se practica el cristianismo y se practica el islam, todos en el mismo edificio. Entonces, veamos que no está tan lejos esto. Sí, The House of One, ahí en Alemania. Y otro punto en donde convergen las tres es que nosotros sabemos que estamos cerca a la llegada de dos personajes diferentes. Uno es el anticristo y el otro es el Cristo. Sin embargo, esa claridad no se da a profundidad en ninguna de las religiones. Por lo tanto, están esperando a un Mesías, en conclusión. Sí. Diría yo que un personaje, el anticristo, y una condición que es el Cristo. Mejor dicho, exacto, eso está mejor dicho. Sin embargo, todas convergen en que están esperando a un personaje. Claro, sí. Y es ahí también que por medio de esa función del falso profeta van a abrirle las puertas o van a darle camino a ese anticristo, que es el que finalmente va a implantar todo lo que hemos conocido como el nuevo orden mundial. Cualquiera que nos esté escuchando podría preguntarse, entonces, si no es la Iglesia Católica y si tampoco es la protestante, ¿dónde me congrego? Sí, porque siempre hay como una necesidad en el ser humano de congregarse para buscar a Dios. Sin embargo, a la respuesta que podríamos dar es que siempre hemos buscado congregarnos en torno a otros, pero no hemos hecho algo, diría que más importante antes de eso, y es congregarse uno mismo. Así mismo. ¿Sí? Encontrarse a uno mismo. Entonces, uno no se encuentra a uno mismo y uno sale buscándolo por fuera. Evidentemente, esa condición es la que necesita la religión para entrar allí como la solucionadora del problema. Cuando entendemos el mensaje de Cristo nos busca Cristo interno, o sea, que nazca una condición, pero en el interior del hombre. Allí entonces estaríamos hablando del verdadero empeño. Si hablamos de religión, el verdadero empeño para conformar una religión, no un templo, es encontrarme yo mismo. Y así me puedo unir con los demás. Y así entonces unirme. Esa es la verdadera congregación. Cuando ya hemos recobrado una identidad, ya nos hemos encontrado con nosotros mismos, y de esa manera podemos compartir con plena identidad y con plena certeza de lo que somos, parte de lo que somos con las demás personas. Y es una de las grandes problemáticas que tenemos como sociedad. Y no solamente a nivel religioso, ¿no? A todo nivel. Sí. O sea, vivimos en una condición, como tú lo dijiste ahorita, de divide y vencerás, divididos por hasta nos inventamos cosas para dividirnos. Sí, hasta camisetas de fútbol nos inventamos para dividirnos. Exacto. Y defendemos la división y defendemos todo eso. Y no nos damos cuenta que esa condición surge porque no nos hemos encontrado. No sabemos quiénes somos, ¿no? como ser de la creación, y tampoco nos conocemos como personas.
¿sí? A veces nos conoce más el que está al lado que nosotros a nosotros mismos. Decimos conocer el que está al lado. Sí. Entonces, la verdadera religión es esa, encontrarse y congregarse con uno mismo. ¿Qué tal si se congregan las 72 mil billones de células en un solo templo, ¿no? Que es mi propio templo, alrededor de un solo maestro, que sería siendo mi Cristo interior, que sería el guía de mi vida, el guía de mi condición humana. Y cuando el ser humano geste esa condición, bueno, las instituciones religiosas no tendrán nada que hacer en este planeta Tierra porque ha surgido el Dios interno en cada hombre. Bien, entonces, esa es la condición de, estimados oyentes, que se buscó, digámoslo así, originalmente en el mensaje de Cristo. Seguimos saludando a los oyentes en el chat que están en sintonía. Pablo Redín dice, hola, buenas noches desde Brasil. Un fuerte abrazo también para él. Está Diana Hernández, que se unió a la transmisión. Ella está en los Estados Unidos. Erika Ea dice, felicidades, buen tema. Saludos a todos. Feliz noche. Un fuerte abrazo para todos los oyentes que se conectaron a esta hora. Ricardo Maxintire, conectados. Saludos desde Talca, en Chile. Saludos a todos el equipo. Hemos visto cómo la audiencia de Descubriendo ha venido creciendo en toda América Latina y en oyentes latinoamericanos que están y que viven en los Estados Unidos. También nos saluda Armando, dice, estoy sin sonido, buenas noches. Sigue diciendo Armando, hoy estoy más salado que el mar muerto. No los pude escuchar. Nos comparte un video, Anónimo dice, el video Ecumenismo que se está promoviendo el Papa Francisco. Cristian Díaz también está en sintonía. Un saludo para Cristian, aquí en la ciudad de Barranquilla. Dice Anónimo, quisiera saber dónde puedo encontrar o descargar las conferencias virtuales. Y Pablín dice, tienen conocimiento de los libros denominados El material de Ra, la ley del uno. Bueno, a la primera pregunta, Neil dice, quisiera saber dónde puedo encontrar o descargar las conferencias virtuales. Está ahí en la página de descubriendo.com. Usted entra a descubriendo.com y .co, descubriendo.com.co, y allí en videos están los videos que hicimos, están las videoconferencias, están los videoprogramas, están los audios de los programas. Bueno, ahí está todo. Están los libros para descargar, están los artículos. También pueden escuchar la radio a través de un link que pusimos allí en el menú de la página. También pueden contactarnos, pueden enviarnos mensajes desde allí. Así que esa página, pues, usted puede encontrar todo lo que tiene que ver con Descubriendo. Claro. Y bueno, Pablín dice, si tenemos conocimiento de los libros denominados El material de Rap y la ley del uno. Bueno, yo particularmente no. Eso es algo parecido con lo que ocurrió con el famoso libro Durantia. No sé si lo han escuchado. El Durantia, sí. Esos documentos son productos de contactos. El Durantia, si no estoy mal, fue en los años 50. Las personas se reunieron en una casa en Estados Unidos y el contacto con seres extraterrenos, según la historia, les depositó un conocimiento que se plasmó en un libro. Que es una organización incluso. Exacto. Y el documento que nos pregunta Pablín es algo similar, pero ya fue en los años 70, ¿no? Una especie de contacto, unas sesiones mediúmnicas, y se recibió una información que supuestamente tiene que ver con el uno o con Ra, ¿no? Con el creador. Y bueno, hay toda una información ahí. Yo no lo he estudiado ni leído a profundidad, pero sí conozco más o menos la historia. Bien, nos saluda Maricel desde Cali. Dice, buenas noches, muchachos. Aquí muy atenta escuchándolos. También nos dice, buenas noches, saludos a todos. ¿Cómo hago para ver mañana la videoconferencia? Bueno, ahorita te escribimos y te decimos cómo lo vas a hacer. También nuestro amigo desde Costa Rica nos dice, los intercesores, sacerdotes, pastores, etcétera. Sí, los intermediadores, los que están allí. Yo digo así, muchos son calanchines, ¿no? Muchos de estos señores son calanchines que se aprovechan de su postura frente a una congregación para terminar manipulándola y enriqueciéndose a costillas de ellos. Y eso es triste, ¿no? Porque cuando esa justicia que ellos siempre han clamado descienda sobre el planeta Tierra, ay, mamita mía, no habrá lugar para esconderse. De eso sí tenga usted la plena seguridad. Porque es un crimen no al cuerpo, sino al espíritu. Y esto es bastante complejo, como dice allí una de las enseñanzas, ¿no? Cualquiera puede decir algo en contra del Hijo, pero decirlo contra el Espíritu Santo es una cosa compleja, las leyes del Espíritu. Bien, hemos llegado entonces así al final del programa en el día de hoy.
Un fuerte abrazo también para Iván de Jesús, que nos escucha desde Aruba. Dice, saludos desde mi alma, hermanos de mi alma. Reciban un abrazo grande desde mi corazón a cada uno de ustedes. Gracias también para ti, Iván, un fuerte abrazo. Realmente nos complace que estés en sintonía. Recuerden que pueden escucharnos el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche. Esto es hora de Colombia. Si usted vive en el sur del continente, son 2 horas más. Es decir, si está en Chile, en Uruguay, en Argentina, serían las 9:30 de la noche allá. Y así usted va haciendo la conversión en el lugar que esté. Y recuerde que puede entrar a descubriendo.com.co, descargar los audios anteriores, los programas anteriores, los videoprogramas anteriores, que son los mismos programas, pero ya grabados en video, y los videos que hacemos para YouTube, o sea, los temas especiales que hacemos para YouTube que están allí. También les recomendamos el canal de nuestro compañero Salim Hasir, que ya ha hecho varias producciones muy interesantes, entre ellas el tema de la famosa Tierra plana, que se ha convertido en todo un debate allí. El canal de nuestro compañero se llama Flecha Antigua. Muy interesante, también puede entrar allí. Nuestro compañero Juan Manuel prontamente también sacará su canal. ¿Cómo se llamará tu canal? No, todavía no lo he pensado, pero sí está dentro de los planes. Pero estamos en los vivos de Descubriendo, que hace rato no hacemos Claro, un vivo, ¿no? dentro de los en vivos ahí tenemos la participación, que yo digo que antes de que se acabe el año Tendremos que hacer otro. tendremos que sacar uno bien chévere. Ya hemos hecho tres en sí. vivo. Sí. Es decir, son transmisiones de Descubriendo en vivo por el canal de YouTube. Una de ellas, la primera fue los 70 años de la conformación del Estado de Israel. El segundo fue la política, ese plano oscuro político internacional. Y el tercero, la agenda gay del nuevo orden mundial. Son 3 que están allí en la página de Descubriendo, los pueden sacar entran en videos y en directo. En directo son esos. Ya llevamos 3 y son muy interesantes porque pues se conectan los oyentes ahí en vivo, en directo, desde muchos lugares y compartimos la información. Bien, muchachos, muchas gracias por la investigación, por disponerse y compartir con los oyentes de la emisora todo lo que encuentran. Y gracias a los oyentes porque se disponen todos los viernes, sacan su tiempo, se acomodan ahí en su casa, en su trabajo, donde estén, y se disponen a recibir la información que nosotros les queremos compartir. Gracias a ustedes porque si no están allí, no habría forma no habría sentido para ponerse uno a hablar aquí al micrófono. Gracias, que tengan una excelente noche y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.